bendiga. Muy buenos días. ¿Despertaron todos? Sí, bien. Venimos a la casa del Señor para ser alimentados por Él. Cuando ella dijo el versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en delicados pastos, el pasto es la palabra del Señor. Y usted viene a comer del Señor y su palabra. Amén. Así es que vamos a orar antes de empezar para darle gracias al Señor por estar en este lugar y por saber que Él nos alimenta para que nosotros podamos en Él funcionar en el Espíritu. Amén. Padre, le damos gracias en esta mañana porque reconocemos su gran amor y misericordia para con cada una de nuestras vidas. Su palabra dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Gracias porque en esta mañana podemos entregarle a usted nuestro ser, para que al entregarle nuestro ser usted haga conforme a lo que usted estime en este momento en que vamos a aprender y vamos a comer de su palabra para poder ser edificados en ella y cumplir el propósito por el cual usted nos tiene en este lugar. Le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a continuar con el libro de los Hechos y ya en este día vamos a intentar finalizar el capítulo 20 del libro de los Hechos. Yo le invito a abrir su Biblia y ahora se dice también o encender su celular para que busque la palabra del Señor. No tengo ningún problema que lo haga en función de cada una de esas dos cosas que dije. En Hechos 20, del 13 al 38. Del 13 al 38. Y vamos a leer la primera parte. La lección de hoy se trata de despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso. Ese es el énfasis de la enseñanza. Pero vamos a leer en principio Hechos del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado. ¿Quién? Pablo, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Este pasaje, hermano, habla de que Pablo llega a Asón solo. Hay que decir que a Pablo siempre le gustaba estar acompañado. Siempre le gustaba a Pablo, de alguna forma, estar haciendo la obra del Señor con otra persona. Y él siempre embarcaba en sus viajes, o a Timoteo, o a Lucas, o al hermano tanto, y seguramente había una razón muy poderosa que Pablo llega solo a Asón, porque dice que él lo había determinado, él lo había decidido, y dice que él había decidido ir por tierra. Hermano, las determinaciones de los viajes de Pablo no obedecían a sus caprichos personales, ni a sus gustos personales,
sino que siempre era dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, el ministerio de Pablo era bastante más complejo que el ministerio que tenemos nosotros. Nosotros todos llegamos acá en auto, todos nos ponemos bonitos en la mañana, decimos al espejo, renuévame, Señor Jesús, cuando nos miramos al espejo, y después decimos que ya estamos vestidos y nos ponemos el traje, decimos, grandes son sus maravillas. Pero entonces todo eso es bastante diferente a lo que vivió Pablo. Pablo tenía que hacer un trabajo estratégico, Pablo tenía que hacer una determinación siempre guiada por el Espíritu Santo para que él no terminase muerto en aquellas cosas que él tenía que siempre enfrentar en lo que tenía que ver con su ministerio. Entonces, él no llega solo porque simplemente él quiere ir solo. Él se va por tierra porque él planificaba sus viajes de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le guiaba. Hermano, es bueno nosotros interpretar lo que estemos viviendo, entendiendo que la guianza del Espíritu Santo es más importante que lo que nosotros podemos decidir a veces. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos entender que es demasiado o es fundamental o muy importante el orar al Señor de acuerdo a lo que nos espera hoy y nos espera mañana, para que el Espíritu Santo nos guíe de forma correcta de lo que debemos decidir. Decidir es lo que debemos en el Señor. Entonces Pablo se guiaba por el Espíritu Santo y es por eso que él llega solo a Asón. Para que nuestras vidas sean fructíferas, debemos considerar la oración como una relación con Dios en donde nosotros conversamos con Él y Él nos propone el mejor camino, la mejor decisión, la mejor opción. El plan de Dios para nuestras vidas siempre va a ser mejor que nuestro plan. Entonces Pablo lo tenía muy considerado y es por eso que él llega solo a Asón. El Señor también lo hacía. El Señor también lo hacía, dice la hermana Mora, correcto. Él se alejaba, se apartaba, de repente le decía a los discípulos, debo ir a apartarme de ustedes porque... Y él generalmente el Señor se apartaba para tener una relación con el Padre. Amén. Y a lo mejor lo mismo tenía Pablo. A lo mejor lo mismo tenía Pablo. Aprovechó el viaje Pablo. Entonces dice allí que se reunieron en Asón y fueron a Mitilene. Luego llegaron delante de Quío y tomándole a Pablo, lo embarcaron en Samos, haciendo escala en Trigilio. Llegaron a su destino, que era, ¿cuál era el destino? ¿Están atentos? Ahí tienen la Biblia, a Mileto. Llegaron a Mileto. Él tenía la seria intención de llegar al Pentecostés, a la fiesta de Jerusalén, ¿cierto? No quiso Pablo pasar por Éfeso, porque dice, no pasó por Éfeso, ya que estaba muy enfocado, como decía la hermana Mora, en forma particular, en las fiestas de Pentecostés, que se celebraban en Jerusalén. ¿Amén? Entonces pasamos a la segunda diapositiva, ya que vimos el por qué Pablo decide... Y aquí entramos, hermanos, a un discurso de despedida de Pablo. Este es el tercer viaje misionero de Pablo, que está concluyendo Pablo, y él, de una forma muy especial, no se preocupaba de lo que estaba pasando solamente en el presente. Él también se preocupaba de lo que iba a pasar la iglesia en el futuro. Entonces, dice la palabra del Señor, comenzando desde el versículo 17, enviado pues desde Mileto a Éfeso,
hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia. No sabemos qué número de ancianos, pero sí suponemos que no era menor, ya que en Éfeso se concentró el ministerio de Pablo por acerca de 3 años y tuvo muchos frutos, lo estuvimos viendo y estudiando, donde aún muchos que practicaban brujería y cosas ocultas quemaron sus libros, y hubo una revuelta social por ser predicado el evangelio en Éfeso. Entonces Pablo tuvo logros en Éfeso y la iglesia del Señor se estableció allí. No era una iglesia pequeña. En el Nuevo Testamento la palabra anciano en griego es presbítero. De ahí vienen las iglesias presbiterianas. De ahí nacen las iglesias presbiterianas. Y esta palabra es también aplicable a la palabra episcopos. De allí vienen los episcopales, que se traducen en el Nuevo Testamento como obispos. Y obispo es alguien que supervisa. Epi quiere decir sobre y copos ver, alguien que vea a través como de un telescopio. Es decir, la iglesia siempre debe estar siendo supervisada, siempre debe estar siendo vista, evaluada, siempre debemos estar atentos en función de lo que está pasando. Y para ello Pablo manda a llamar a los ancianos. Entonces los ancianos que son obispos, los ancianos que también son pastores, quiero decir que la palabra anciano, obispo y pastores era lo mismo para ellos, eran sinónimos en ese tiempo. Amén. Entonces, un obispo es alguien que supervisa o ve desde arriba lo que está pasando en la iglesia. También otra palabra aplicable a esto, tenemos la palabra anciano, tenemos la palabra obispo y tenemos la palabra pastor, que también es sinónimo para ellos en ese tiempo. Hoy ya para esta situación de los obispos, de los pastores, de los ancianos, se han establecido rangos. Ya no se ve igual. Ya no ve igual usted a un obispo que a un pastor, ni a un pastor que a un anciano. Ya que muchas veces se dice un anciano es menos que un pastor, o un pastor es menos que un obispo. Entonces, no es lo mismo en el día de hoy, más en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, estos términos, anciano, obispo y pastor, son homologables, son sinónimos, son lo mismo. ¿Por qué? Porque no describen rangos, más bien describen funciones. Y la función de un obispo, de un anciano o de un pastor, era la responsabilidad espiritual de estar por sobre personas en una iglesia local. Hoy es más una posición. Hoy es más una posición. En la iglesia primitiva era una función. ¿Cuál era la función? Cuidar o supervisar a otros. Entonces Pablo llama a los ancianos o obispos o pastores de Éfeso, que eran los encargados del cuidado de las iglesias que estaban en sus lugares en Éfeso, y ellos trabajaban allí con la responsabilidad de ser ancianos. ¿Por qué Pablo manda a llamar entonces a los ancianos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso? Para entregarle lo que vemos del versículo 18 al 27. Y dice el versículo 18 de la siguiente forma: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré
a Asia. Asia, hermano, no es lo que hoy conocemos como Japón, esa parte de Asia. Esto no es Asia. Esto es Turquía en el día de hoy. Entonces, ¿por qué les manda a buscar a ellos? Ya dijimos que no sabemos cuántas personas eran los que Pablo mandó a buscar, a cuántos ancianos manda a llamar desde Éfeso. Pero sí consideramos que no era menor el número, porque dijimos que Pablo había establecido un ministerio durante 3 años en Éfeso. Desde allí escribió, se dice, la carta de los Corintios, y debe haber sido un número no menor. Y frente a estos ancianos, Pablo les dice palabras acerca de su carácter. Él les habla y les dice: ustedes saben cómo me he comportado. La palabra ahora, o la pregunta sería: ¿cómo se había comportado Pablo? Ahora nosotros podemos decir que Pablo es como un ejemplo a seguir de ministerio. Nosotros podemos decir que Pablo era extraordinariamente un ejemplo de siervo de Dios, pero él allí estaba frente a gente que lo había tratado y lo había conocido en el día a día, lo conocía más allá de lo que lo conocimos nosotros. Es decir, él estaba hablando a gente que realmente le conocía. Entonces, Pablo les dice: ustedes saben cómo yo me he comportado. ¿Y cómo se había comportado Pablo? Siendo un ejemplo frente a todos esos ancianos que él había mandado a llamar. Luego el versículo 19 dice: me he comportado sirviendo al Señor con toda, ¿qué cosa? Humildad. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Bien. Dice Pablo que él se había comportado sirviendo al Señor con toda humildad. Es difícil que alguien diga: me he comportado con toda humildad. Es complejo eso. Pero Pablo reconoce su humildad porque sabe que quienes lo están escuchando lo conocen. Entonces sabe que él tiene de cierta forma un testimonio humilde frente a quienes le están escuchando. Ahora, para quienes estamos aquí en la iglesia del 2023, la humildad dentro de la iglesia ahora es un reto, hermano, es un desafío, es una situación bastante compleja. A lo menos debería para nosotros ser un desafío el ser humildes. Hermano, todos tenemos dones, porque el Señor le entregó dones a su iglesia. Y quiero decirle que en su don sea humilde, porque siempre habrá alguien que lo haga mejor que usted en su don. Amén. Siempre habrá alguien para que el Señor le diga: debe ser humilde. Siempre habrá alguien que tenga más gracia en su don. ¿Para qué? Para que el Señor le enseñe que usted siempre debe ser humilde. Entonces, seamos humildes en nuestro don. ¿Y cómo vamos a ser humildes? Dándole siempre la gloria al Señor. Dice que Pablo establece allí en el versículo 19 también una característica en autoridad: con muchas lágrimas, dice él, y pruebas, he estado aquí a causa de ustedes y he tenido persecución de sus hermanos judíos. Es decir, para trabajar para el Señor muchas veces vamos a tener que confrontar situaciones difíciles que vamos a tener que saber resolver y entender que como instrumentos, solo como instrumentos del Señor, nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. No el precio que pagó el Señor, pero sí el precio que en el Señor y en nuestro llamado nosotros deberemos pagar. Amén. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender que Pablo, a través de sus lágrimas, a través de su sufrimiento, a través de su
persecución a causa de los judíos, él estaba dispuesto a vivirlo porque el amor de su vida era el Señor y él estaba dispuesto a tal punto de realizar su ministerio no solo por lo que él era, sino porque él amaba al Señor y estaba dispuesto a morir por el Señor. Amén. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo les dice, les he enseñado lo útil. Cuando la palabra del Señor nos habla de lo útil, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué cosa? Es útil. La palabra útil quiere decir que yo voy a ocupar lo que aprendo. Enseñanza sin transformación no tiene sentido. Estamos aquí para ser transformados. Si alguien no está aquí para ser transformado, entonces ya se fue a la gloria. Y como todos estamos vivos y nadie de los que estamos acá se ha ido a la gloria, todos estamos aquí para ser transformados. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es útil y debe enseñarnos a que debemos en el Señor entender que Dios desea, a través de la persona de Cristo y el poder del Espíritu Santo, transformarnos. Entonces Pablo aquí les dice que él le ha enseñado lo útil. ¿Y cuál fue lo útil de Pablo al enseñarles a ellos la palabra del Evangelio? Y dice que él la compartió públicamente y por las casas. Hermano, es extraordinariamente sorprendente que Pablo predicó la palabra de Dios basándose única y exclusivamente en el Antiguo Testamento. Pablo no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nosotros sabemos de Jesús. Pablo les predica de Jesús inspirado por el poder del Espíritu Santo en función del Antiguo Testamento. Eso fue lo útil que Pablo les enseñó, las verdades del Evangelio, el anuncio del Mesías proféticamente que había sido entregado por los profetas en el Antiguo Testamento. Por medio del Antiguo Testamento, Pablo predicó de Cristo. ¿Cuánto más nosotros podemos predicar de Cristo si ahora, aparte del Antiguo Testamento, donde sale exclusivamente lo que iba a venir, que era Cristo, cuánto más nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, que ya Cristo vino y que conocemos, podemos predicar? Todo el viaje de la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, se trata de Jesús. Amén. Este es un largo viaje que nosotros tenemos que hacer y nuestro destino es Cristo. Amén. Hay una hermana que quiere decir un comentario. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Según yo entiendo, Pablo predicaba a Jesucristo porque lo conoció, porque lo vio. O sea, en la época de Pablo ya se predicaba a Jesucristo, el arrepentimiento por la venida de Jesucristo, que Él nos salvaba, todo lo que nosotros predicamos ahora, no solamente del Antiguo Testamento. Eso entiendo, profesor. El tema es que Pablo sí, tiene razón en una parte, pero Pablo nunca tuvo el Nuevo Testamento. Nunca pudo leer sus propias cartas, nunca leyó los evangelios. Entonces él hacía una inspiración a través del Espíritu Santo por la profecía el Mesías que había de venir, que ya había venido. Entonces Pablo les enseñaba lo útil y él predicaba y anunciaba públicamente esta palabra, dice, en las casas y públicamente. Anunciar la predicación del Evangelio es el llamado de todos. Ayer en el evento navideño que se hizo en el Santa Isabel fue anunciar la palabra del Evangelio.
usted no tiene la menor idea de lo que el Señor puede hacer con lo que se hizo ayer ahí. Porque nosotros fuimos a mirar el evento, ¿cierto? Pero lo que va a hacer el Señor con eso es tremendo. Nosotros no sabemos. Por ahí, el Señor de allí inclusive va a tener personas que van a ser escogidas para el uso del ministerio. Y nosotros nunca vamos a tener la menor idea. Entonces nosotros cuando tengamos la posibilidad de sembrar la palabra, debemos sembrarla. Porque nosotros no somos el mensaje, nosotros somos los mensajeros. Y nosotros no somos los que hacemos la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace la obra. Amén. Entonces lo que se hizo ayer es tremendo, porque fue manifestar a los aires el anuncio del Evangelio. Amén. De Cristo. Pablo anunciaba el Evangelio y decía que él solo había decidido una cosa: anunciar a Cristo y a este crucificado. Dice que lo hizo en forma pública y por las casas. Había dos maneras que Pablo predicaba. Predicaba en el mercado públicamente, en las calles públicamente, en las plazas públicamente, en las sinagogas públicamente y en las casas, dice. Y en aquella época las iglesias se reunían en las casas. Quiero decir algo acá. Hoy hay una corriente, o hubo, porque ya no está tan de moda, que debemos regresar a la iglesia primitiva. Entonces debemos reunirnos como iglesia en las casas. Porque la iglesia primitiva se reunía en las casas y no en templos con miles de personas. Eso no es, hermanos, lo que Dios quiere. Debemos volver al modelo original en las cosas que Dios quiere. Pero no debemos volver al modelo original en aquellas cosas que el modelo original no podía realizar. Se dice que ahí estaba el remanente fiel, que son los íntimos, que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Se usa todo ese tipo de versículos. Pero hermanos, quiero decirles algo. En aquella época se reunían en las casas porque no les quedaba otra. Ellos se iban a predicar a un lugar público, los arrestaban a todos, los llevaban, los mataban, los torturaban, los quemaban, los echaban al circo romano. Entonces ellos tenían que reunirse en casa y no podían construir edificios porque los edificios, el ejército romano iba a llegar y los iba a arrestar. Entonces no podían hacerlo públicamente porque la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, ¿cuál era la opción que les quedaba? Reunirse en las casas. ¿Por qué? Porque eso era más seguro, porque como dice la hermana Mora, se escondían allí. Entonces esto, hermanos, de reunirse en las casas no es un modelo, más bien obedece a una circunstancia. ¿Por qué se reunían en las casas? Por una circunstancia. ¿Cómo les habría gustado a ellos reunirse como se reunían los judíos en la sinagoga? ¿Cómo les hubiese gustado a ellos reunirse públicamente para poder testificar mejor del Señor? Ahora, ¿por qué no lo podían hacer y lo hacían en las casas escondidos? Porque ellos eran perseguidos. Entonces, esto de las casas iglesia no es un modelo bíblico, es una circunstancia de la época. ¿Por qué? Porque luego que dejaron de ser perseguidos, cuando ya Constantino instituyó la iglesia como la religión oficial del Imperio Romano, lo primero que se reunieron fue en grandes edificios. Entonces desde ahí comenzamos a reunirnos en edificios, en templos, en lugares públicos donde sí podemos libremente compartir del Señor. Entonces el modelo casa iglesia no es bíblico para hoy porque fue una circunstancia en la iglesia primitiva, no les quedaba otra. Entonces por eso lo hacían así.
No estoy diciendo que usted rechace ir a una reunión en casa, no estoy diciendo que no vaya si le invitan a compartir del Señor, estoy diciendo que bíblicamente esto fue una circunstancia en la cual la iglesia primitiva tuvo que moverse. Versículo 21. Dice que él, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Perdón, creo que hace una acotación. Dígame. Yo creo que no es solo de la época, es de acuerdo a las circunstancias del país. También, sí, bien, muy bien. Países que los hermanos se pierden. Sí, sí, sí. Y tenemos que ver que hay hermanos. Tenemos que ver que hoy día hay hermanos que son asesinados por predicar. Nosotros que pertenecemos al Ministerio de Gedeones, hay hermanos que han sido asesinados solamente por compartir un Nuevo Testamento. Esa es una realidad, no de la época, una realidad que gracias al Señor como país nosotros no tenemos. Pero sí hay países como en Cuba, como en Asia, en China y otros países que los hermanos son asesinados, así como en el Antiguo Testamento son asesinados hoy en día. O sea, perdón, en los primeros cristianos. Lo tenía lo que dijo la hermana a considerar, lo iba a decir. El tema que hay lugares que todavía las circunstancias hacen que ellos tengan que reunirse escondidamente, porque la predicación del Evangelio solamente puede ser posible así. Pero en lo que tiene que ver con el privilegio que algunas naciones tenemos de podernos reunir masivamente, no debemos entender que el único modelo es el reunirnos en casa, porque obedece, como bien dijo la hermana, a una circunstancia. Bien, entonces Pablo, volviendo al versículo 21, dice que él testificaba a judíos y a gentiles. O sea, Pablo entregó la palabra del Señor al pueblo judío, judaizante, y al pueblo gentil. A ambos grupos Pablo los llamó al arrepentimiento por medio del reconocer al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el arrepentimiento siempre será reconocer lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Hombres pecadores, alejados de Dios por el pecado, ante Dios. Y por la fe nosotros podemos entonces ser perdonados por el Señor. Y Pablo en el versículo 22 y 23 dice: ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo les comienza a informar algo que no es muy agradable para ellos escuchar. Les dice a los ancianos de Éfeso algo muy fuerte, porque es ligado en su espíritu. Esto teológicamente es como capturado en el espíritu, como arrestado en el espíritu, como afligido en el espíritu, dicen algunos comentaristas. Eso es lo que quiere decir ligado en el espíritu. Les informa a ellos que su futuro no es muy bueno a mediano plazo. Dice: voy a Jerusalén con incertidumbre, no sé lo que me va a pasar. Y sí sé algo, dice, en el espíritu: me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo diciendo: me esperan prisiones y tribulaciones. Prisiones. Los apóstoles hoy cuando llegan dicen: ¿cuál es el mejor hotel que me voy a quedar? Pablo cuando llegaba a un lugar decía: ¿cómo son las cárceles acá? Porque seguramente puede que tenga que enfrentarlas.
A Pablo le esperaban prisiones y tribulaciones por predicar el Evangelio. A Pablo no le esperaban hoteles de 5 estrellas, las mejores comodidades, los mejores autos y las mejores ofrendas. Pablo llevaba una ofrenda a Jerusalén en función de este viaje. Y él decía, me esperan prisiones y tribulaciones. Es decir, le ocurriría lo que le ocurriría en Jerusalén no era muy agradable para él. Sería algo muy difícil de enfrentar para él. Pablo era humano. Era algo que, sin lugar a dudas, Pablo lo tenía claro y estaba ligado en su espíritu, estaba afligido, estaba arrestado porque sabía que esto se venía. Pero Pablo allí de alguna forma también manifiesta la claridad de aquello que como hijos de Dios a veces nosotros debemos enfrentar en esta tierra siendo hijos del Señor. Puede que nos esperen cosas que no están de alguna forma determinadas en nuestro sentir como agradables, pero por el Señor y a través del Señor sí podemos pasar y saber que aquello tiene un propósito, que es, al igual que Pablo, entregar el Evangelio, que de alguna forma es aquello que nosotros debemos motivarnos por estar en el Señor. Siempre por estar en el Señor debemos motivarnos por entregar el Evangelio. Y el Evangelio de una persona se llama Jesucristo. Para Pablo era importante el Señor Jesucristo. Para nosotros debe ser importante el Señor Jesucristo. No debe ser tan importante aprender tanto, no debe ser tan importante participar, debe ser importante el Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Luego dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, es como lo que les estaba diciendo, Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Dice, mi vida no es preciosa, lo importante es terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibí, ¿de quién? Del Señor. Dice que él recibió un ministerio, no buscó un ministerio ni se creó un ministerio. Dice que recibió el ministerio. El ministerio se recibe. El ministerio no se busca, no, yo quiero ser esto, no, el ministerio se recibe. Es un llamado. Pablo dice, mi vida no es preciosa. Para Pablo no era importante su vida. Hoy vivimos un evangelio bastante diferente, me atrevo a decir hasta orgulloso, ególatra, en donde mientras más fama, mientras más reconocimiento, mientras más honor, eso es lo que buscamos y le damos valor en función del Evangelio y nos olvidamos que nuestra vida no es importante y nuestra vida está llamada solamente a ser siervos del Señor. No los grandes siervos del Señor. Hay una frase muy usada y el que quiera después rebatir lo que voy a decir puede levantar su mano con toda libertad. He escuchado decir muchas veces esta frase: nosotros valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa, hermanos, es que hayamos sido comprados a precio ¿de qué? De sangre. Una cosa es que hayamos sido comprados a precio de sangre y otra cosa muy distinta es que valgamos la sangre de Jesús. Mire, si valiéramos nosotros la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, entonces el pago que Dios
hizo por usted y por mí es justo. ¿Y es justo que se hubiera inmolado el Señor por nosotros? ¿Es justo que el Señor hubiera entregado su sangre en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Eso es justo o es injusto? Dice, el justo muriendo ¿por quiénes? Por los injustos. Entonces, esto, la maravilla de la gracia de Jesús es que nosotros, no valiendo nada, no valiendo su sangre, Él pagó con su sangre por nuestras vidas. Estamos viendo acá una vez más que las iglesias muchas veces se está levantando el humanismo, la filosofía, hasta la psicología, en donde el valor está en nosotros mismos. Cristianos con exigencias, cristianos con sentimentalismos. Si yo me siento, voy, si yo me siento, no voy, si me siento, alabo al Señor, si no siento, no lo alabo. Esto no es por sentir, es por convicción, es por fe. ¿Ustedes creen que yo todas las clases que yo hago acá, yo lo hago por sentir? Así, ¡ay, qué bueno, voy a hacer clases! ¿O usted cree que todas las veces que predica el pastor dice, ¡ay, qué bueno, me toca predicar el domingo! No es así. Amén, hermanos. Amén. Entonces debemos entender que debemos de alguna forma despertar y volver a la palabra, en donde Pablo nos enseña que nuestra vida tiene un segundo valor. No es que no tenga valor, no es que no tenga valor, pero tiene un segundo valor. Todo lo tengo por pérdida, por servir a Cristo. La gran diferencia que tenemos hoy con Pablo es que hoy nos importa nuestra vida para que seamos reconocidos, aplaudidos, admirados. Eso no es sino otra cosa que el triste pecado dentro de la iglesia del orgullo del hombre escondido en el corazón del hombre. Eso es el triste pecado del orgullo. Por tanto, de alguna forma Pablo en el versículo 26 nos dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todos. Acá vamos a ver correlativamente 3 por tantos. El primer por tanto es que dice Pablo que está limpio de la sangre de todos. Es decir, Pablo le dice, yo no soy culpable de la muerte eterna de ninguno de ustedes. Yo no les he predicado que otro evangelio que no es el verdadero evangelio. Yo no he impuesto sobre ustedes otra palabra que no sea que ustedes reconozcan a Jesucristo como el verdadero Mesías que vino al mundo a rescatarles. Entonces Pablo dice, estoy limpio yo de la sangre de todos ustedes, porque les presenté todo lo que se necesitaba que ustedes supiesen. Nosotros debemos entender que para estar entendiendo el valor de la palabra de Dios, siempre debemos predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía. Entonces, me imagino que usted vino a recibir palabra de Dios. No vino a evaluar una enseñanza, a no ser que si usted considera que la enseñanza no está de acuerdo a la palabra de Dios, usted debe levantarse y decir, eso no es correcto porque no está en la palabra de Dios. Se lo aconsejo que lo haga en forma privada, primeramente, y luego si la persona no entiende, ya lo haga en forma pública. Pero el Señor desea levantar su palabra en estos tiempos y el Señor a través de Pablo levantó su palabra en la iglesia primitiva. Versículo 28. Por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todo.
Perdón, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo aquí les está diciendo, yo les entregué toda la palabra del Señor. Están ya completos. Y luego en el 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros, versículo 30, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, yo sé. Pablo sabía que se venían tiempos difíciles para la iglesia y dice que entrarían a la iglesia lobos con doctrinas muy sutiles, muy especiales, aparentemente buenas, muy simpáticos, que dice Pablo, pero que deberíamos entonces, como ancianos, como pastores, como obispos, cuidar el rebaño. Dice, cuiden, ¿qué cosa? El rebaño. Pero luego agrega, ahí habla del rebaño luego, que entre ustedes también se levantarán lobos para arrastrar tras sí a los discípulos. Como se ha visto, o como puede estar pasando acá. Amén. No hay ningún amén, no hay ni un lobo aquí, son todos ángeles. Entonces, Dios espera que nosotros estemos atentos a aquellas cosas que nos forman parte de la instrucción de la palabra de Él, para que ningún lobo pueda comerse a las ovejitas, porque las ovejitas a veces son frágiles, no conocen la palabra y son movidos y llevados a todo viento de doctrina. Entonces Él llama a los ancianos y le dice, ojo, porque vendrán de afuera, pero ojo, porque también hay dentro. ¿Por qué me río? Porque Pablo le estaba hablando a los que sabía que estaban dentro y eran los ancianos que él había mandado a llamar. Amén. Entonces nosotros debemos entender que el cuidado está en función de lo que no está y el cuidado debe ser con lo que ya está dentro de la iglesia. Y comprobarlo porque para eso está la palabra del Señor. Versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años estuvo ¿dónde? ¿En qué lugar estuvo 3 años? En Éfeso. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por tanto, le dice Pablo, hay que velar, hay que orar y sigan mi ejemplo, porque por 3 años me ocupé de ustedes de noche y de día, amonestándoles, exhortándoles, reprendiéndoles, enseñándoles con lágrimas a cada uno. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Acá Pablo les entrega a ellos una bendición mayor que tenemos usted y yo. ¿Sabe qué es mejor que Pablo? Dios. Y Pablo les entrega a Dios. Les dice, yo he sido fiel, me he comportado a la altura, yo soy un testimonio para ustedes, yo me he preocupado de ustedes con lágrimas, les he exhortado, les he enseñado, les he predicado el Evangelio, pero hay algo mejor para ustedes, Dios. Amén. ¿Hay algo mejor para nosotros? Eso se llama relacionarnos y conocer al Dios no conocido que Pablo encontró en Atenas. ¿Hay algo mejor que Dios? No. Y toda situación dependiente finalmente de algo humano no es muy edificante, porque podría correr el riesgo la persona de no conocer a Dios. Entonces Pablo le dice, yo
les entrego el propósito mayor. Ustedes conozcan a Dios y sean sobreedificados en Dios. Lo más importante de nuestras vidas es tener una dependencia finalmente del Señor. Saber que el Señor es omnipresente, saber que el Señor es omnisciente, saber que el Señor es todopoderoso y saber que el Señor está con nosotros. No está solo en este lugar. Luego nos vamos y el Señor sigue estando con nosotros. Por tanto, Pablo les entrega esta bendición mayor. Versículo 33. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Acá Pablo dice, yo no he estado con ustedes por interés. No tengo ninguna motivación de querer algo que no solamente quiera el Señor con mi vida. Voy a contar una intimidad. No me gusta contar mucho los testimonios, pero voy a contar una intimidad. Cuando yo trabajaba en otra iglesia, no voy a decir cuál, había un hermano que era millonario en la iglesia. Y dentro de esa iglesia yo también tenía una función de exponer la palabra del Señor y se acercó a mí y me dijo, yo te puedo construir una iglesia. Y yo le dije, solamente el Señor puede construir una iglesia. Y de hecho no necesitamos ofertas del hombre para que nosotros seamos motivados en función de nuestra vanagloria para alcanzar lo que Dios desea alcanzar sí de nosotros. Entonces, usted tenga claro que Pablo siempre se movió motivado a hacer la voluntad de Dios. El gran ejemplo de Moisés es que él dejó la corona, él dejó el palacio. El gran ejemplo de Moisés es que él renunció a sus privilegios. El gran ejemplo de Moisés fue que por hacer la voluntad de Dios y finalmente ser el líder de sacar al pueblo de Israel de Egipto, fue perderlo todo lo que tenía y ser prácticamente un esclavo más dentro del pueblo de Israel. Por tanto, Pablo dice, no he codiciado, no tengo ningún interés, no me mueve otra cosa sino predicar a Cristo. Amén. Versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Acá básicamente Pablo dice, hermanos, es bueno que ustedes sepan que es altamente de bendición trabajar. Porque yo he trabajado con mis manos, me han servido estas manos para que aquellos que están aún conmigo puedan haber sido bendecidos. Pablo les dice, yo he trabajado con estas dos manos. Versículo 35, en todo os he enseñado. ¿En qué le había enseñado? En todo. Que trabajando así se debe ayudar a quienes, a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo había de alguna manera seguido el ejemplo del Señor. Él sabía que era mejor dar que recibir. Nosotros no somos bendecidos simplemente para ser bendecidos nosotros, sino nosotros somos bendecidos por gracias para dar de gracia lo que hemos recibido, sea una cosa espiritual, sea una cosa material, sea una cosa física. No trate de hacer mucha fortuna en esta vida, porque usted en realidad y yo somos administradores de lo que Dios nos ha dado, y eso que Dios nos ha dado es para compartirlo. Entonces necesito tener un auto, no dos. Siempre y cuando no necesite tener dos, porque si necesita tener 10 autos, tenga 10 autos, porque los necesita. Amén. Algunos necesitan tener uno, porque no tienen ninguno. Amén. Pero nosotros debemos entender que todo lo que recibimos del Señor
es para darlo por gracia, porque por gracia lo hemos recibido. Entonces debemos ser gente de bendición, gente que esté dispuesta a dar cuando usted sepa que hay que dar, gente que entienda que Jesús nos dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Por eso para Pablo era muy importante que debemos trabajar. Versículo 36. Ya finalizando, esta es gracias por pasar sin que yo les dijera, porque ya... Despedida de Pablo en amor. ¿Cómo le gusta que a usted lo despidan? ¿En amor o ya por cansancio? Ya, qué bueno que se va. Por amor. Yo tengo un nieto que se despide de mí y hace todo un protocolo, me dice abrazo, abrazo de amor, besitos, los 5, yo otro abrazo de amor, y está inventando muchas otras. Entonces, la despedida de él es media hora más o menos. Así que es muy especial. Entonces, a Pablo, hermanos, lo despiden en amor. Y dice la palabra del Señor allí, en el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo, ¿qué cosa? Gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Cuando el amor es verdadero, es acción. Si usted ama a su gente, si usted ama a su entorno, si usted ama a aquellos que están a su alrededor, no le diga tantas cosas, haga cosas. No levante la predicación del Evangelio sobre sus hijos en función, enséñele a sus hijos el Evangelio. Dele ejemplo de lo que usted pueda aún serlo, aunque sea aquellas cosas que le parezcan irrelevantes a usted. El amor verdadero es acción. Y Pablo había demostrado darles el mejor amor a cada uno de ellos. Porque yo les recuerdo que Pablo era un ser humano que después que terminaba de predicar se iba a su casa, se iba donde él estaba hospedado, se iba al lugar y compartía con los hermanos, comía. Pablo también comía todos los días. Él era una persona igual que cada uno de nosotros. Entonces, en esa función, Pablo les demostraba su amor. Él trabajaba y cuando le iba bien a él, les daba amor a aquellas personas que estaban a su alrededor. Eso lo dice la palabra acá. Les predicaba con el ejemplo y luego ellos demuestran ese amor hacia Pablo cuando Pablo se despide ya de la iglesia. Por eso él provocó en ellos un amor tremendo por él. Amén. No le van a amar por lo que usted dice. Le van a amar por lo que usted hace. No le van a amar porque usted sabe mucho de la Biblia. Le van a amar porque usted les muestra al Señor Jesús a través de su vida, que es la autoexpresión de cada uno de nosotros que debe llegar a la gente. Usted no es especial en sí mismo, usted es especial porque tiene al Señor. Todos somos especiales porque tenemos al Señor. Y todo lo malo aún el Señor nos lo ha sacado y quiere sacarlo. Por eso Pablo provoca en ellos esta tristeza, porque ellos también lograron amar a Pablo de gran manera. Por eso allí el llanto de todos, lo besaban y con mucho dolor, dice, en sus corazones, en sus vidas, estaba cada uno de ellos porque no verían más su rostro. Y luego, dice, le acompañaron al barco. Fue así. Comienza a terminar de aquí en adelante el ministerio de Pablo,
Quedan algunas situaciones aún en los próximos capítulos, pero Pablo ya estaba terminando su carrera, estaba terminando su tercer viaje misionero. Pablo ya estaba entregando la bandera a quienes deberían seguir corriendo aquello que Pablo les había mostrado como ejemplo. Llegando hasta el 2023, donde el Evangelio sigue siendo predicado, y lo más importante para el Señor, aún en este tiempo, para Dios en este tiempo, es entregar su palabra. Lo más importante que sigue para nosotros como llamado es entregar su palabra. Y nosotros ahora tomamos de alguna forma el desafío de seguir adelante con ese Evangelio, entendiendo que el Evangelio trasciende. Lo importante del Evangelio es que trasciende. Tiene que ver con algo eterno, no tiene que ver con algo temporal. Entonces Pablo ahora va a su más feliz viaje, a trascender en el Señor. Y Pablo comienza a despedirse y a ser responsable y decir: me voy a ir y yo quiero que esto siga funcionando. Les advierto que vendrán lobos, les advierto que vendrán problemas, les advierto que vendrán persecuciones, pero también les digo que hay una gran bendición, que el Señor está con nosotros. Y les entrego a Dios ahora para que ustedes se sostengan en el Señor. Debemos entender que el mayor privilegio al estar acá es conocer al Señor. El mayor privilegio del estar acá es conocer al Señor. Y eso usted lo hace día a día. Eso lo hace diariamente. Eso usted tiene que entrar a entender que es la perla de gran precio que habla, que Jesucristo es su relación con Él cada día. Esa es la perla de gran precio, porque necesitamos nosotros también cada día del Señor. Vamos a ponernos en pie, ya estamos en la hora, y vamos a darle gracias al Señor, porque el texto lo tengo ahí. Vamos a orar. Padre, queremos darle gracias porque usted a través de su palabra habla a nuestros corazones, habla a nuestro espíritu, habla a nuestras conciencias, a nuestra mente. Y necesitamos entregarle nuestra vida en esta mañana una vez más, volvernos a usted, porque usted tiene un propósito mayor con cada uno de nosotros. Señor, ese propósito mayor que tiene, que nosotros podamos tomarlo como lo hizo su siervo Pablo, entregándonos también en aquellas cosas que usted nos ha comisionado, sabiendo, Señor, que la gloria es solo suya, entendiendo, Señor, que cada cosa que hacemos por usted es usted a través de nosotros haciéndolas por su pura gracia y misericordia. Gracias le damos, porque en esta vida de nuestro hermano Pablo, nosotros podemos también interpretar que usted sostiene la vida de aquellos hombres que están dispuestos a dar el paso de entregarse en alguna circunstancia de su vida a la obra perfecta de su ministerio. Señor, a través de su Espíritu Santo, usted avive el fuego del don que está en cada uno de mis hermanos. Que ellos puedan sentirse llamados, Señor, a realizar esa obra por el cual usted les creó. Y saber que en esa obra, Señor, solo usted es el autor y solo es usted el consumador de todas las cosas. Apartados de usted, nada podemos hacer. Para usted sea la gloria, para usted sea la honra y para usted sea la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.